Te voy a pedir algo incómodo desde el primer segundo. Deja de asentir con la cabeza solo para sentirte aceptado. Porque hay personas que han construido su identidad entera sobre ser buenas y no se han dado cuenta de que en el proceso se han vuelto invisibles, previsibles y manipulables. Nadie te lo dijo, pero ser bueno no siempre es virtud. Muchas veces es miedo disfrazado de moral, miedo a incomodar, miedo a perder, miedo a que te dejen. Hoy no vengo a enseñarte a ser duro, vengo a recordarte cómo ser consciente. Porque cuando no piensas, te usan. Cuando no eliges, te empujan. Y cuando no pones límites, te rompen con una sonrisa. La inteligencia no grita, no agrede, no humilla, observa, decide y se respeta. Así que si alguna vez sentiste que das más de lo que recibes, que callas lo que piensas para no molestar, o que te aplauden por tu bondad mientras se llevan tu paz, este no es un discurso cómodo. Es un espejo. Y hoy, quizá por primera vez, vas a dejar de ser bueno para empezar a ser libre. Durante años confundimos ser buenos con ser correctos. Y en ese error silencioso, muchos aprendimos a abandonarnos sin darnos cuenta. Yo también fui esa persona que decía que sí por miedo a decepcionar, que cargaba responsabilidades ajenas para sentirse valioso, que sonreía mientras por dentro se rompía lentamente. Ser bueno sin límites no es virtud, es una renuncia disfrazada de amabilidad. Cada vez que dices que sí, cuando tu cuerpo dice no, cada vez que aceptas lo que te incomoda para evitar un conflicto, te estás enseñando que tu paz es negociable. Y cuando tu paz es negociable, cualquiera aprende a comprarla barata. La vida me enseñó que el problema no era ayudar, sino ayudar desde la culpa. No era servir, era usar el aplauso como anestesia emocional. Porque cuando tu bondad busca aprobación, deja de ser bondad y se convierte en mendicidad afectiva. Empiezas a medir tu valor por lo necesario que eres para otros y poco a poco pierdes contacto con lo que tú necesitas. Así comienza el autoabandono, no con grandes tragedias, sino con pequeños síes diarios que te alejan de tu centro. Ser inteligente no es volverte frío ni egoísta. Es aprender a ponerte en el centro sin pedir perdón. Es entender que no todo merece tu energía y que no toda petición es tu responsabilidad. La inteligencia empieza cuando sustituyes la necesidad de agradar por el respeto propio. Cuando antes de responder haces una pausa y te preguntas si esa decisión honra a la persona que estás construyendo. Yo aprendí a hacerlo después de decir demasiadas veces que sí y pagar con cansancio, resentimiento y frustración, pero aprendí. Cada vez que aceptes algo, hazte una pregunta incómoda. ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me traiciona lentamente? Si la respuesta duele, escúchala, porque la incomodidad también es información. Decir no te hace malo, te hace congruente, y la congruencia es la base del respeto, empezando por el tuyo. Cuando empiezas a elegirte, algunos se incomodan porque estaban acostumbrados a tu silencio, a tu disponibilidad y a tu sacrificio. Pero perder aprobación es el precio de ganar dignidad y vale cada centavo emocional. Deja de ser bueno con todos y empieza a ser leal contigo. Durante mucho tiempo nos enseñaron que la amabilidad era la llave del respeto. Y crecimos creyendo que mientras más complacientes fuéramos, más valor tendríamos. Yo también caí en esa trampa. Sonreía, asentía, cedía, pensando que eso me abriría puertas, hasta que entendí una verdad incómoda. La gente no respeta a quien siempre está disponible, respeta a quien es claro. La claridad incomoda, pero también ordena, y donde hay orden, hay respeto. El respeto no nace del volumen de tu voz ni de la dureza de tus palabras, nace de tu capacidad de marcar límites sin temblar. Cuando no sabes decir no, tú sí pierdes valor. Cuando explicas demasiado, te colocas en posición de defensa. Yo aprendí que justificarme era una forma sutil de pedir permiso para existir, y nadie respeta a quien pide permiso para ser quien es. La inteligencia emocional no necesita gritar. Solo necesita coherencia entre lo que dices y lo que sostienes. Ser claro no es ser agresivo.
Ser claro es ser honesto sin adornos innecesarios. Es mirar a alguien a los ojos y decir no con tranquilidad, sin culpa, sin novelas explicativas. Al principio cuesta, porque el cuerpo se resiste, porque el miedo a decepcionar aparece, pero ese miedo es la última barrera entre tu vieja versión complaciente y tu nueva versión consciente. Cada no bien dicho fortalece tu identidad. Cada límite expresado con calma te devuelve poder. Recuerdo la primera vez que dije no sin justificarme. El silencio fue incómodo, pero también fue liberador. Nadie me atacó, nadie me rechazó, y quienes lo hicieron se fueron solos, confirmando que su cercanía dependía de mi sumisión. Ahí entendí que la claridad filtra relaciones y eso no es pérdida, es limpieza emocional. La gente correcta no se va cuando pones límites, se queda y te respeta más. Practica decir no como quien entrena un músculo. Empieza pequeño, no expliques de más, no inventes excusas, di lo necesario y guarda silencio. El silencio después de un límite es una declaración de seguridad. No necesitas convencer a nadie de tu decisión. Quien te respeta no necesita explicación y quien no lo hace nunca quedará satisfecho. La amabilidad sin claridad te vuelve invisible. La claridad con respeto te vuelve confiable. Y cuando te vuelves confiable contigo mismo, el mundo lo nota. Aprende a ser firme sin ser duro, directo sin ser cruel, claro sin ser arrogante, porque cuando eliges la claridad, el respeto deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural. Ser inteligente no es volverte desconfiado ni levantar muros contra el mundo. Es comprender algo esencial que nadie te explicó a tiempo. No todos merecen acceso a ti. Durante mucho tiempo yo creí que ser una buena persona significaba estar disponible para todos, escuchar a todos, cargar con todos, hasta que entendí que mi energía no era infinita y que regalarla sin criterio era una forma lenta de sabotaje personal. Cada relación consume algo de ti, tiempo, atención, emoción, y cuando no eliges conscientemente a quién le das acceso, terminas vacío sin saber por qué. Tu energía es un recurso finito y valioso. Así como cuidas tu dinero, tu cuerpo o tu tiempo, debes aprender a cuidar con quién compartes tu espacio emocional. Ser inteligente es dejar de tolerar relaciones por costumbre, por culpa o por miedo a la soledad. Muchas personas no se quedan porque te valoran, se quedan porque te drenan, porque saben que siempre estarás ahí, incluso cuando eso te cueste paz. Y la verdad es dura, pero necesaria. No todos los que te rodean quieren verte crecer. Algunos solo quieren no quedarse atrás. Aprendí esto observando patrones. Personas que solo aparecían cuando necesitaban algo, conversaciones que siempre giraban en torno a sus problemas, vínculos donde yo escuchaba, apoyaba y sostenía, pero nunca recibía lo mismo. Al principio lo justificaba, decía que así era la amistad, que así era el amor, hasta que entendí que eso no era entrega, era desgaste. La inteligencia comienza cuando dejas de romantizar el sacrificio constante y empiezas a elegir relaciones que te expanden, no que te encogen. Empieza a observar con honestidad. Hay personas que suman, que te inspiran, que te retan a ser mejor. Hay otras que restan, que critican, que minimizan tus sueños. Y hay algunas que no suman ni restan, solo drenan, absorben tu energía y te dejan cansado sin razón aparente. No se trata de juzgar, se trata de decidir. Elegir no es rechazar, es priorizar. Seleccionar tus relaciones no te hace arrogante, te hace responsable. No todos merecen conocer tus planes, tus miedos, tus procesos. La intimidad emocional es un privilegio, no un derecho automático. Cuando empiezas a poner filtros, algo cambia dentro de ti. Recuperas enfoque, claridad y fuerza. Dejas de vivir reaccionando a los demás y empiezas a construir desde tu centro. Ser inteligente es entender que proteger tu energía no es egoísmo, es supervivencia emocional. Porque cuando eliges con quién caminar, tu vida deja de ser una carga compartida y se convierte en un camino consciente hacia quien estás llamado a ser.
La culpa es una de las herramientas más silenciosas y efectivas que existen para controlar a una persona buena. No grita, no amenaza, no golpea, pero se infiltra en tu conciencia y te hace dudar de ti mismo. Yo lo aprendí cuando empecé a poner límites. Y de pronto quienes antes celebraban mi disponibilidad comenzaron a llamarme egoísta, frío o cambiado. Ahí entendí algo clave. Cuando tu bondad deja de ser útil para alguien, esa persona intentará convertir tu límite en una falta moral. La culpa no siempre es ética. Muchas veces no nace de un daño real, sino de la incomodidad del otro al perder acceso a ti. Manipular emociones es más fácil que ganar respeto, y por eso la culpa se usa como arma. Te hacen sentir responsable de emociones que no te pertenecen, te colocan el peso de su frustración, de su enojo o de su decepción y esperan que vuelvas a ceder para que todo regrese a la normalidad. Pero esa normalidad era tu sacrificio. Recuerdo conversaciones donde al decir no, la respuesta no era diálogo, era reproche. Después de todo lo que hice por ti, yo nunca te habría hecho eso, ya no eres el mismo. Frases diseñadas para activar tu miedo a decepcionar. En esos momentos entendí que no estaban defendiendo una relación, estaban defendiendo un beneficio. Y cuando alguien necesita culparte para mantenerte cerca, no te quiere consciente, te quiere manejable. Ser inteligente emocionalmente es aprender a distinguir entre la culpa que corrige y la culpa que controla. La primera nace cuando realmente has fallado a tus valores. La segunda aparece cuando empiezas a respetarte. Si alguien te culpa por poner límites, observa con atención, ¿está buscando comprensión o está intentando devolverte al lugar donde eras útil para él? Esa diferencia lo cambia todo. El paso más difícil es reafirmarte sin explicarte, porque justificarte de más es volver a pedir permiso. No necesitas un discurso para defender tu límite. Tu calma es suficiente, tu coherencia es suficiente. El silencio firme después de un límite es una declaración de autoestima. Al principio duele, porque la culpa toca fibras profundas, pero cada vez que no cedes, fortaleces tu identidad. La culpa pierde poder cuando entiendes que no eres responsable de cómo otros reaccionan a tu crecimiento. Deja de cargar emociones que no te pertenecen y empieza a honrarte sin pedir perdón, porque quien te ama no te castiga por elegirte. Durante mucho tiempo confundí ayudar con cargar y en ese error aprendí una de las lecciones más duras de mi vida. Ayudar no es rescatar. Rescatar nace de la prisa por aliviar la incomodidad. Ayudar nace del respeto por el proceso del otro. Cuando rescatas, quitas responsabilidad. Cuando ayudas, la devuelves. Yo también quise salvar a personas que amaba, resolverles la vida, evitarles el dolor, hasta que entendí que al hacerlo no los fortalecía, los hacía dependientes y en el camino me debilitaba yo. Rescatar se siente bien al inicio, porque activa el ego del Salvador, te hace sentir necesario, importante, indispensable, pero esa sensación es una trampa. Porque cuando alguien se acostumbra a que le carguen el peso, deja de entrenar sus propios músculos emocionales. Y cuando tú te acostumbras a cargarlo, te conviertes en muleta permanente, no en apoyo temporal. Ayudar de verdad exige más carácter que rescatar, porque implica tolerar la incomodidad de ver al otro luchar. Aprendí que no todo problema ajeno me corresponde, que no todo dolor necesita mi intervención inmediata, que hay procesos que solo se superan atravesándolos. La inteligencia emocional aparece cuando entiendes que apoyar no es asumir la carga, es acompañar sin anular. Es decir, estoy contigo, no déjame hacerlo por ti. Porque cuando haces por otros lo que pueden hacer por sí mismos, no los amas, los incapacitas. Empieza a preguntarte con honestidad, ¿esto que estoy haciendo impulsa crecimiento o crea dependencia? Esa pregunta cambia relaciones, redefine vínculos y libera energía. Ayudar desde la conciencia implica poner límites claros. Implica decir, hasta aquí llego yo sin culpa. Implica confiar en que el otro es capaz, aunque se caiga, aunque se equivoque, aunque tarde más de lo que tú tardarías.
Recuerdo momentos donde decir no fue más amoroso que decir sí, donde soltar fue más responsable que intervenir, donde dejar que alguien enfrentara las consecuencias fue el verdadero acto de respeto. Al principio parece frío, pero en realidad es profundo. Porque creer en alguien es permitirle hacerse cargo de su vida. Ayudar no es rescatar, es empoderar, es sostener sin absorber, acompañar sin invadir, amar sin anular. Cuando entiendes esto, tus relaciones se vuelven más sanas, tu energía se ordena y tu bondad deja de ser un peso para convertirse en una fuerza consciente que transforma sin destruirte. Durante años creí que ser una buena persona significaba evitar el conflicto, mantener la paz a cualquier precio, callar para no incomodar, ceder para no generar tensión. Y con el tiempo entendí que esa supuesta paz era falsa, porque mientras afuera todo parecía tranquilo, por dentro se estaba librando una guerra. Evitar conflictos a toda costa no te hace maduro, te fragmenta. Porque cada cosa que no dices se queda viviendo dentro de ti. Y lo que no se expresa se convierte en resentimiento, en frustración, en una versión silenciosa de rabia que tarde o temprano sale de la peor manera. Ser inteligente es comprender que no todo conflicto es malo. Hay conflictos que limpian, que ordenan, que ponen las cosas en su lugar. Hay conversaciones incómodas que salvan relaciones y silencios cómodos que las destruyen lentamente. El problema no es el conflicto, el problema es cómo lo enfrentas. El inmaduro grita, ataca o huye. El inteligente respira, se sostiene y habla con verdad. Afrontar no es pelear, es asumir la responsabilidad de decir lo que piensas sin necesidad de herir. Recuerdo momentos en los que por miedo a perder a alguien preferí callar lo que me dolía. Pensé que así cuidaba la relación, pero en realidad la estaba debilitando. Porque cuando no dices lo que te incomoda, empiezas a actuar desde la distancia, desde el sarcasmo, desde la frialdad. El otro no sabe qué pasa. Tú te llenas de expectativas no dichas y el vínculo se rompe sin una sola conversación honesta. Ahí entendí que el conflicto no destruyó la relación, la falta de diálogo sí. Afrontar conversaciones incómodas requiere madurez emocional. Requiere que separes lo que sientes de cómo lo expresas, que no hables desde la ira, sino desde la claridad, que no busques ganar, sino comprender y ser comprendido. Decir lo que piensas con respeto no es una amenaza, es una muestra de integridad, porque cuando te respetas a ti mismo, puedes respetar al otro incluso en el desacuerdo. Decir lo que piensas va a incomodar a algunas personas y eso está bien. No todo el mundo quiere una relación honesta. Muchos prefieren una relación cómoda. Pero la inteligencia emocional no se mide por cuántos conflictos evitas, sino por cuántos sabes manejar sin perderte a ti. Cada vez que eliges hablar con verdad en lugar de callar por miedo, fortaleces tu carácter. Cada vez que enfrentas una conversación difícil con calma, entrenas tu seguridad interna. El conflicto bien gestionado no rompe, ordena, aclara límites, redefine expectativas y limpia malentendidos. Y cuando aprendes a atravesarlo con respeto, descubres algo poderoso. La paz real no viene de evitar el conflicto, viene de no traicionarte a ti mismo. Porque la verdadera tranquilidad no es que todo esté en silencio afuera, es que no haya ruido dentro de ti. Aprendí esto de la forma más incómoda. La bondad sin carácter no inspira respeto, atrae abuso. Cuando no hay firmeza, alguien siempre cruza la línea. No porque sea malo, sino porque los límites ausentes invitan al aprovechamiento. Durante años quise ser visto como buena persona, accesible, comprensivo, siempre disponible. Y sin darme cuenta, empecé a permitir cosas que me lastimaban, horarios que no respetaban mi tiempo, palabras que minimizaban mi esfuerzo, silencios que me anulaban. Yo pensaba que estaba siendo noble, en realidad estaba siendo inconsistente conmigo mismo. La gente no abusa porque sí, abusa cuando aprende que puede. Cuando tus palabras dicen una cosa y tus acciones permiten otra, enseñas a los demás cómo tratarte. El carácter no se grita, se demuestra con coherencia. Puedes ser amable y firme al mismo tiempo. Puedes ser empático sin ser permisivo.
Pero cuando confundes bondad con debilidad, terminas pagando un precio alto: tu energía, tu dignidad, tu paz. Construir carácter antes que simpatía fue una de las decisiones más liberadoras que tomé. Entendí que no vine a caerle bien a todo el mundo, vine a respetarme. Porque cuando te respetas, el mundo ajusta su comportamiento, y quien no ajusta se queda fuera. Eso también es inteligencia emocional. No todos merecen la misma cercanía, no todos tienen acceso ilimitado a ti, y eso no te hace frío, te hace claro. Recuerdo una etapa en la que decía que no toleraba ciertas actitudes, pero las seguía permitiendo. Ahí estaba el problema. No era lo que decía, era lo que aceptaba. La incoherencia confunde a los demás y te debilita a ti. El carácter se construye cuando alineas lo que piensas, lo que dices y lo que permites. Cuando sostienes un límite, incluso cuando tiembla la voz. Cuando no retrocedes solo para evitar incomodidad. Porque cada vez que cedes en algo que sabes que no es correcto para ti, te traicionas un poco. La bondad verdadera nace del carácter, no de la necesidad de aprobación. Cuando tienes carácter, puedes dar sin vaciarte, ayudar sin desaparecerte, escuchar sin someterte. Sin carácter, la bondad se convierte en una invitación al abuso emocional, y no es culpa del otro, es responsabilidad tuya corregirlo. Nadie va a cuidar tus límites mejor que tú. Mantener coherencia entre lo que dices y lo que permites cambia tu vida. Al principio incomoda, porque algunas personas se irán, otras se molestarán, otras intentarán probarte. Pero con el tiempo ocurre algo poderoso. Te rodeas de gente que te respeta, no que te usa. Y sobre todo, te miras al espejo con la tranquilidad de saber que no te estás fallando. La bondad con carácter no pide permiso, no se justifica y no se disculpa por existir, simplemente se sostiene. Cuando entendemos que no todos los que sonríen desean nuestro bien, damos un paso enorme hacia la inteligencia emocional y la protección de nuestra energía. La sonrisa puede ser un puente genuino, pero también puede ser un disfraz. La ingenuidad no es virtud, es simplemente falta de discernimiento. Aprender a diferenciar entre quienes realmente te suman y quienes solo buscan beneficiarse de tu bondad es fundamental para no ser consumido por expectativas ajenas o manipulaciones silenciosas. No basta con escuchar lo que alguien dice, lo poderoso está en observar lo que hace. Las acciones nunca mienten. Por ejemplo, en mi vida he conocido personas que parecían apoyar cada idea, pero cuando llegó el momento de acompañar con esfuerzo real, su compromiso desapareció. Ese contraste enseña que las palabras bonitas no valen nada si no se traducen en hechos concretos. Aprender a leer entre líneas y a interpretar comportamientos nos protege de decepciones evitables y nos ayuda a enfocar nuestra energía en relaciones que realmente importan. Practicar la confianza lenta es un ejercicio de inteligencia emocional. No significa cerrar el corazón, significa abrirlo con conciencia. Cuando alguien te pide tu tiempo, tu consejo o tu apoyo, haz una pausa. Observa cómo actúa, cómo cumple sus promesas, cómo respeta tus límites. Permite que sus acciones hablen antes de dar tu confianza total. Llevar un registro mental de estas experiencias nos enseña a calibrar nuestra vulnerabilidad, a decir sí cuando realmente es seguro y no cuando es prudente. Esto no es cinismo. Es amor propio, con conciencia. Cada sonrisa, cada gesto de aparente cercanía merece ser filtrado a través del discernimiento. Cuando aplicamos este principio, nuestra bondad deja de ser una debilidad y se convierte en una fuerza que protege y eleva. La próxima vez que alguien se acerque con palabras dulces, recuerda, confía en la consistencia, observa lo que hacen y deja que las acciones sean tu guía. La prudencia no disminuye tu humanidad, la fortalece. Ser inteligente implica comprender que hay una diferencia profunda entre ser aceptado y ser respetado. La aceptación es frágil, depende de la opinión cambiante de otros, de su aprobación momentánea, de su deseo de comodidad. El respeto, en cambio, se construye sobre integridad, coherencia y firmeza. Mientras que la aceptación puede desaparecer con un solo desacuerdo,
El respeto permanece incluso cuando las opiniones no coinciden. Aprender a priorizar el respeto sobre la aceptación significa elegir una vida de autenticidad en lugar de una vida diseñada para complacer a todos. En mi experiencia he visto a personas brillantes perder su fuerza y dirección por querer ser queridas o populares. Cambiaban decisiones, suavizaban sus mensajes, se contenían en debates, todo para evitar el rechazo, pero con el tiempo, esa búsqueda de aceptación se convierte en una jaula. Nunca estás realmente libre porque siempre estás ajustando quién eres para encajar. Aprender a elegir el respeto sobre la aceptación significa alinearte con tus valores, aunque eso genere incomodidad. Significa decir lo que piensas, mantener tus límites, defender tus principios, incluso si algunos se alejan. Prácticamente esto se traduce en decisiones cotidianas. Decir la verdad aunque no guste, no ceder ante manipulaciones sociales, mantener tus compromisos aun cuando otros no lo hacen. Cada vez que eliges integridad sobre complacencia, fortaleces tu carácter y tu autoridad interna. La popularidad es efímera, pero el respeto se siente, se reconoce y te sigue donde quiera que vayas. Aprender a priorizar el respeto es un acto de valentía diaria. No se trata de ser rígido, sino de ser coherente, firme y humano. Cada acción que eliges desde este lugar te convierte en alguien que inspira, alguien confiable, alguien que no se quiebra por la aprobación ajena. La próxima vez que sientas la tentación de decir sí para ser querido, pregúntate, ¿esto honra mi integridad o solo busca aceptación? Elige respeto. Esa es la inteligencia que transforma la vida. Dejar de ser simplemente bueno no significa convertirse en alguien insensible o egoísta. Significa empezar a ser libre. La verdadera bondad no nace de la obligación, del miedo a decepcionar o del deseo de ser aprobado. Nace del poder de elegir conscientemente, del actuar con integridad y responsabilidad. Cuando comprendemos esto, cada acción deja de ser un reflejo de presión externa y se convierte en una decisión que nos fortalece y nos alinea con nuestra esencia. La libertad no es caos, es conciencia. Cuando actuamos por hábito o por miedo a fallar a otros, nos encadenamos a expectativas que no nos pertenecen. Cada vez que decimos sí por miedo a incomodar, cada vez que cedemos ante la culpa de otros, estamos reduciendo nuestro poder de decidir, nuestra autonomía emocional. Ser libre significa priorizar lo que nos construye, proteger nuestra energía y elegir con claridad lo que aportará valor a nuestra vida y a la vida de quienes nos rodean. Prácticamente esto implica observar nuestras acciones. ¿Estoy ayudando desde la responsabilidad o desde la obligación? ¿Estoy diciendo sí porque quiero o porque temo el rechazo? Actuar desde inteligencia emocional significa establecer límites, comunicar con respeto y firmeza y soltar la necesidad de ser siempre querido. Significa comprender que complacer a todos es imposible, pero honrar nuestra propia verdad es transformador. Cada decisión que tomas desde este lugar te libera de manipulaciones, expectativas ajenas y autoengaños. Te permite vivir con autenticidad y seguridad sin depender de aplausos ni validaciones externas. Dejar de ser bueno es aceptar que tu tiempo, tu energía y tu integridad son sagrados y que cada acción consciente es un paso hacia tu verdadera libertad. Hoy tienes la oportunidad de elegir inteligencia sobre complacencia, respeto sobre aceptación, poder sobre autoabandono. Ese es el camino hacia una vida plena y auténtica. Hoy llegamos a un punto crucial y quiero que lo escuches no como una frase bonita, sino como un recordatorio profundo que se quede en tu cuerpo, en tu respiración, en tu manera de caminar después de esta charla. Dejar de ser bueno para empezar a ser inteligente no es un acto puntual, no es una decisión que tomas y luego olvidas. Es un camino diario, una disciplina emocional que moldea tu carácter, tu vida y tus relaciones. Ser bueno sin límites ha sido aplaudido socialmente durante mucho tiempo. Nos han enseñado que complacer, ceder y sacrificar nuestra energía por los demás es virtud. Pero la realidad es que cuando eres bueno sin inteligencia, estás abandonando tu poder, tu tiempo y tu potencial.
Hoy te invito a tomar conciencia de eso. Cada sí que das desde la culpa, cada acción que realizas por miedo al rechazo, te aleja de la libertad de decidir, del respeto que mereces y de la autenticidad que tu vida reclama. La inteligencia emocional que proponemos aquí no se trata de manipular, de herir o de aislarse, se trata de elegir con claridad. Se trata de observar tus relaciones, tu energía y tus límites y decidir conscientemente qué merece tu tiempo y qué no. Cada acción que tomas desde este lugar fortalece tu autoestima y te protege de la dependencia emocional que tantos viven sin darse cuenta. Recuerda, ayudar no es rescatar y complacer no es bondad. La verdadera bondad nace de la libertad de elegir. Cuando entiendes esto, comienzas a poner límites claros, a decir no sin culpa y a priorizar tu integridad por encima de la aceptación. Esto es lo que transforma tu vida. Cada decisión consciente, cada palabra pensada, cada acto que respeta tu energía y tus principios. Quiero que te visualices un momento de tu vida en el que dijiste sí por miedo, en el que cediste por culpa, en el que tu bondad fue mal utilizada. Siente cómo eso te afectó, cómo te hizo pequeño, cómo minó tu confianza y drenó tu energía. Ahora, imagina ese mismo escenario, pero actuando desde inteligencia, diciendo no con firmeza, ayudando sin cargar lo que no es tu responsabilidad, protegiendo tu tiempo y tu paz. Esa versión de ti es poderosa, esa versión es respetada y escuchada, esa versión es libre. Y te garantizo algo, cada vez que eliges inteligencia sobre complacencia, respeto sobre aceptación, fuerza sobre miedo, estás construyendo un futuro donde tu voz, tu presencia y tu energía son inquebrantables. No se trata de ser duro ni insensible, se trata de ser consciente. Se trata de entender que tu vida es demasiado valiosa para regalarla en manos de quien no respeta tu espacio, tus límites o tus principios. Cada decisión desde esta conciencia es un acto de amor propio, un acto de respeto hacia los demás y sobre todo un acto de libertad. Cuando eliges inteligentemente, dejas de ser una víctima de expectativas externas y te conviertes en arquitecto de tu propia existencia. El mundo empieza a responderte con respeto porque ya no eres manipulable, ya no eres predecible, ya no eres débil. Tu fuerza nace de tu claridad, tu coherencia y tu disciplina emocional. Hoy te invito a un ejercicio práctico. Observa tus relaciones, tus decisiones y tus compromisos. Pregúntate, ¿esto me acerca a la vida que quiero construir o me aleja de ella? Cada vez que digas sí o no, hazlo desde la claridad y no desde la obligación. Cada vez que alguien intente manipular tu bondad, recuerda que la inteligencia no necesita justificarse, se mantiene firme, coherente y libre. Cada vez que pienses que ser bueno significa complacer, recuerda que la verdadera bondad siempre nace de la elección, no de la sumisión. Así que la acción que te propongo hoy es simple pero transformadora. Empieza a practicar inteligencia emocional en cada decisión, cada palabra y cada relación. Protege tu tiempo, tu energía y tu integridad. Di no cuando tu corazón te lo indique. Ayuda sin cargar lo que no es tu responsabilidad. Y prioriza tu respeto por ti mismo sobre cualquier expectativa externa. Hazlo una disciplina diaria, un hábito que moldee tu carácter y transforme tu realidad. Recuerda, dejar de ser bueno para empezar a ser inteligente no es traicionar tu esencia, es honrarla. Es liberarte de las cadenas invisibles que te atan a la aprobación de otros y tomar control sobre tu vida. Hoy tienes la oportunidad de elegir libertad sobre complacencia, respeto sobre aceptación, conciencia sobre obligación. Hoy es el día de empezar a actuar con claridad, firmeza y poder. No esperes más. Tu vida no es un ensayo, es tu obra maestra en construcción. Decide hoy, elige inteligencia y empieza a vivir libre.